Alarmante incremento de casos de influenza en el país. Varios estados reportan que las salas de sus hospitales están a su máxima capacidad. Un terrible accidente deja varios ancianos heridos. Esperaban en una fila para cobrar sus pensiones cuando fueron sorprendidos por un vehículo fuera de control. Son los 26 convocados del tricolor. México ya tiene la lista final de sus futbolistas para el Mundial de Qatar. Pero ¿qué es lo que opina la afición? Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el anuncio desde Arizona, en la batalla para el puesto de gobernador del estado. Hace unos momentos se dieron a conocer los últimos conteos y la candidata demócrata Katie Hobbs venció a la candidata republicana Kari Lake. Una super victoria significativa para los demócratas, ya que Kari Lake era la candidata simpatizante de Trump con más fuerza en estas elecciones intermedias. Los últimos votos llegaron del condado de Maricopa, donde la candidata republicana esperaba recuperar terreno, pero eso jamás ocurrió. En vilo está el sistema hospitalario del país. Varios estados enfrentan una alarmante alza de contagios a causa del virus de la influenza, porque eso están reportando ahora que hay miles de enfermos, específicamente en las áreas del suroeste y centro del sur del país. Dayanis López ha estado investigando, está aquí con el siguiente informe. Dayanis. José, la temporada de la gripe llegó mucho antes de lo esperado y se está propagando rápidamente a nivel nacional. Tanto que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reportan que hasta el 5 de noviembre había cerca de 14,000 nuevas infecciones de influenza. Tanto datos de agencias federales de salud como clínicas médicas aseguran que esta temporada de la influenza es bastante preocupante y grave. Por lo general, durante esta época del año, solo del 1 al 2% de pacientes reportan enfermedades similares a la gripe, pero en este momento ese número es de más del 5%. There's really not a lot of carryover immunity in the community currently here in the U.S. A lot of people haven't gotten flu vaccines in the last couple of years, and certainly most people didn't get influenza. Por lo que más de 6,400 personas fueron hospitalizadas con gripe durante la semana que finalizó el 5 de noviembre, un incremento máximo para esta temporada del año que no se veía en 10 años, esto de acuerdo con cifras de los CDCs. Entre los estados que experimentan una muy alta propagación de gripe está Nuevo México, Alabama, Texas, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, así como la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. Además, California, Colorado, Florida, Nueva York, entre otros estados, comienzan a experimentar una alta transmisión de contagios. Hasta el momento, datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguran que más del 54% de las hospitalizaciones a nivel nacional se registran en la parte sureste y centro-sur de los Estados Unidos. Por eso los médicos exhortan a la comunidad a seguir las siguientes recomendaciones. Influenza se pasa, estornudos, mocos, por eso es importante lavarnos las manos, explicarle a nuestros niños cómo poder hacer esas secuencias. Importantemente considerar el utilizar lo que es la mascarilla en lugares encerrados. Además recomiendan que es de vida o muerte que en estos momentos se vacunen los mayores de 6 meses de edad contra la influenza y el COVID-19. La vacuna realmente está diseñada para disminuir lo que es las hospitalizaciones y complicaciones en nuestra comunidad. Por eso el momento de utilizarlas no es que nos quite completamente todas las gripas de la vida, pero lo que sí nos va a ayudar es por si nos llegamos a encontrar la influenza, poder estar en una mejor manera para poder afrontarla. Y los médicos ya experimentan una temporada de enfermedades respiratorias con 3 virus, 2 de ellos mortales, la gripe y el COVID-19. Lo preocupante es que ya fallecieron 3 menores de edad a causa de la influenza y el enfermo más reciente luchaba contra el virus de la gripe y el RSV, los cuales están mutando y son mucho más peligrosos. José. Gracias, Dayanis. Muy buenas noches. Pasamos a información donde en Washington hay una frenética actividad en busca de lograr el apoyo bipartidista para los llamados soñadores o dreamers. Y es que el tiempo del actual Congreso se está acabando. En Washington, Alfredo Miranda dice que sí hay una esperanza para ellos.
Legisladores demócratas en su primer día después del receso de las elecciones estarían trabajando en llamadas telefónicas y reuniones a puerta cerrada con el propósito de lograr una legislación en favor de los beneficiarios del programa DACA. Estamos contactando a nuestros colegas y definiendo estrategias, aseguró el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Activistas de la comunidad de soñadores confirmaron estar participando en reuniones con los legisladores. Esta semana estamos aquí en Washington, D.C. Hemos traído a cientos de Dreamers a que hablen con sus miembros del Congreso para pedirles que finalmente tomen acción y que pasen una propuesta de ley que les dé un camino a la ciudadanía. Al Congreso actual le quedan 50 días de vigencia, durante los cuales se pretende convencer a los legisladores republicanos de la necesidad de apoyar una ley en favor de cerca de 800,000 soñadores. Una solución que lleve a un camino a la ciudadanía a los Dreamers tiene que ser bipartidista. Para los Dreamers, desafortunadamente, las elecciones cambian muy poco. Su vida sigue en limbo, su vida necesita tener una solución permanente y es algo que solo el Congreso de los Estados Unidos puede solucionar. Centenares de soñadores participarán los próximos días en acciones orientadas a persuadir a los miembros de ambas cámaras de la urgencia de actuar sobre su caso. Van a estar hablando con sus congresistas, van a compartir sus historias y también levantar su voz y decir la urgencia de una solución para el programa de DACA tiene que ocurrir ya. El tiempo más crucial para que se llegue a un acuerdo bipartidista para solucionar el problema de DACA es antes del final de este año. Para aprobar una ley en el Senado se requieren de 60 votos. Los demócratas cuentan con solo 50, lo que significa que necesitan 10 votos republicanos, algo que podría lograrse, dicen, a cambio de mayor seguridad en la frontera. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Nueva York, donde se registró algo parecido a una ola de calor el fin de semana, pero ahora se aproxima una lluvia helada y también nieve. En la Gran Manzana, Ángela González nos dice a qué se debe este inesperado cambio del clima. Luego de temperaturas casi de verano el fin de semana que alcanzaron los 70 grados Fahrenheit y registraron récords de calor, la Gran Manzana se prepara para lo que será la primera nevada de la temporada. Con un bajón de más de 30 grados, los neoyorquinos sacaron sus abrigos, un poco confundidos con el clima inestable. Siempre salgo mirando el tiempo por si, ¿qué me debo de poner? Si está muy feo, porque si me pongo este jacket está muy caliente, me estoy ahogando. Las bajas temperaturas y la llegada de una lluvia helada el martes podrían desencadenar nuevas alertas por congelamiento. Las áreas más elevadas de la zona del noreste podrían experimentar copos de nieve. La recomendación de precaución se ha extendido en especial a los viajeros y a conductores en las carreteras, ya que las vías podrían ponerse resbaladizas. Claro que si uno se resbala, casi accidentes y todo eso hay que manejar despacito, coger su tiempo, porque si uno le acelera muy rápido, se resbala uno. Y ahí es cuando hay accidentes. La población que trabaja en las calles, como el caso de los repartidores de comida, también deberán estar atentos a las condiciones climáticas. Sí, uno tiene que cuidar porque si no uno se enferma y las chamarras y uno se tiene que cuidar. Pese a los pronósticos de frío, el clima para el Día de Acción de Gracias podría fijarse en el promedio de los 50 grados Fahrenheit, lo que da un alivio para los viajeros y las celebraciones de este día festivo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En el estado de California se está registrando la huelga académica más grande en la historia de Estados Unidos. Esto es lo que sabemos. Cerca de 48,000 empleados sindicalizados de UCLA y otras 9 universidades a lo largo del estado interrumpieron sus labores esta mañana. Esto después del fracaso en las negociaciones que han durado varios meses. Exigen aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de trabajo. Y ahora es Amazon, la compañía que anunció sus planes para despedir a unos 10,000 empleados. Si se concreta la medida, sería el recorte más grande de personal en la historia de la empresa, que se ha visto agobiada con los modelos comerciales y cambiantes y también la crisis económica. Amazon se une así a Twitter, que dejó sin trabajo a 7,700 personas, y Meta, propietaria de Facebook, que informó que van a despedir a 11,000 trabajadores. En México, un conductor que perdió el control del volante embistió a decenas de adultos mayores y los dejó en la calle llena de heridos. Martín Juárez está en Río Bravo, precisamente Tamaulipas, con el dramático informe de lo que ocurrió. Yo quedé consciente y entonces
Me levanté y me hinqué y miré para acá y tirados y ensangrentados y para acá también. Y luego la carpa caída, ¿verdad? Una parte de la carpa caída. No sabía qué hacer yo. Doña María es parte de los más de 20 lesionados que dejó un cafre al volante al impactar su vehículo contra un grupo de personas de la tercera edad que esperaban turno para cobrar su pensión en el Banco Bienestar de Río Bravo, Tamaulipas. Me levanté como pude y entonces pensé en mi compañera que venía conmigo y no, pues miré esa destrozada y no la miraba a ella hasta que voy viendo la escena ya tirada, retirado. Fue fuerte el golpe. Afuera del banco quedaron vestigios esparcidos del brutal accidente. La gente estaba gritando y estaba pues ahí de dolor que tenían ellos, porque la ambulancia nunca llegaba. La ambulancia tardó como más de 20 minutos yo creo para llegar y ellos estaban ahí pues tirados. Y con sangre, sí, que pues, una señora tenía su pierna quebrada y un señor allá estaba inconsciente con sangre en su cabeza. Y sí, no, sí estuvo feo. En el momento del accidente había 25 personas y colapsa el vehículo y los lesionados que arroja son 17. Doña Irma se salvó de milagro, pues al ver mucha gente bajo la carpa y otra tanta haciendo fila, decidió retirarse y regresar más tarde. Con el solo hecho de verlos, sabrá Dios qué hubiera pasado. Pero yo le doy gracias a Dios que yo me fui para mi casa. De acuerdo a las autoridades de Río Bravo, en total fueron 17 los lesionados. La mayoría ya fue dada de alta, solo 3 permanecen bajo observación. Uno de ellos, un tránsito municipal que tuvo que ser llevado a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y 2 más, que por ser ciudadanos estadounidenses, fueron trasladados a la ciudad de McAllen, Texas. Desde Río Bravo, Tamaulipas, Martín Juárez, cierre de edición. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Muertos, desaparecidos, familias que se han quedado sin hogar son los estragos de incesantes tormentas. Un prisionero recibe una golpiza por parte de 5 guardianes de una oficina del sheriff. Ahora están en serios problemas. Un diluvio causó una mortal catástrofe. Esto ocurrió en Colombia. Decenas de familias quedaron desamparadas y decenas de miles están incomunicados. Lo peor es que los aguaceros no cesan. Carolina Gómez está en Bogotá con el siguiente reportaje. Caudalosos ríos de agua, barro, escombros y material rocoso se tomaron varias vías de Bogotá, en donde perdieron la vida 2 personas y otra más se encuentra desaparecida. De ayer se está buscando, lo que pasa es que hoy tenemos mucha más gente, entonces pudimos habilitar muchos más equipos de rescate. Ayer teníamos cerca de 30, 40 personas en los equipos de rescate, hoy tenemos 200. Entonces desde ayer se está buscando, yo personalmente he hablado con la hija, con la esposa, ahí está al lado de ellas. Atendiéndolas. Fuerte aguacero, 2 carros atravesados. En total 43 familias lo perdieron casi todo, pero más de 28.000 habitantes que viven en el municipio de La Calera se encuentran aislados por el cierre de la vía y ven con preocupación que la lluvia no para, aunque se vigila muy de cerca el estado de la cordillera que atraviesa los cerros orientales del norte de la ciudad, que puedan generar emergencias por deslizamientos. Con drones de ejército, policía y DIGER, ya hicimos la verificación de toda la parte alta de la montaña y no tenemos bolsones de agua ni represamiento en la parte alta de la montaña. Eso es una gran noticia porque nos alivia cualquier riesgo adicional que se pudiera presentar cuando vuelva a llover. Son varios los puntos afectados y por eso ha sido difícil atenderlos todos a la vez, pero todas las entidades están destinando recursos humanos, logísticos y destinando todos los esfuerzos para atender esto de la mejor manera posible. Lo cierto es que esta ha sido una de las peores olas invernales agravada por el fenómeno de la Niña. 205 personas han perecido en lo que va del 2022. La alcaldesa de Bogotá ha declarado calamidad pública en la ciudad para lograr atender las emergencias desatadas por las intensas lluvias que no dan tregua y que dicen que durarán hasta el mes de febrero. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otra información, varios guardias podrían enfrentar cargos criminales en Georgia por haber agredido a un detenido. El video de seguridad muestra cuando 5 empleados del sheriff del condado Camden entran en la celda de Jared Hobbs, de 41 años, y comienzan a golpearlo. El incidente ocurrió el pasado 3 de septiembre y el abogado de la víctima quiere saber por qué no se hizo nada antes. Hobbs fue detenido por violaciones de tráfico y posesión de drogas. Al regresar de la pausa, tenemos más noticias en Cierre Edición. Lanzan al cielo barriletes gigantes, una tradición ancestral maya para alejar los entes malignos.
Y dan a conocer a los 26 futbolistas mexicanos que estarán disputando la Copa del Mundo en Qatar. En Guatemala continúan los tradicionales festejos mayas. En esta ocasión se trata de un ritual que aseguran acerca a los vivos con los muertos. En ese país se encuentra José Flores y nos cuenta de qué se trata. En medio de tradiciones ancestrales, se llevó a cabo en la ciudad de la antigua Guatemala la exposición de los barriletes gigantes que, según la tradición, sirven para elevarlos al viento y alejar los malos espíritus que deambulan en el ambiente, al tiempo que le permite a muchos pobladores indígenas tener un contacto con las personas que ya fallecieron. Ya que para nosotros significa una espiritualidad sincera, una comunicación entre nuestros difuntos y entre la vida. Los enormes barriletes son elaborados con papel de China y gruesas varas de Castilla, y en el departamento de Zacatepeque son elevados a los 4 vientos en actividades especiales ancestrales para poder tener un acercamiento con los difuntos. Esta tradición con colores y también de dejar como un pensamiento para los muertos es una tradición muy buena. Y creo que es muy bonito y que es algo que se debe mantener por más años. Las personas no solamente pudieron apreciar el arte con el que se elaboraron estos barriletes, sino también varios de ellos fueron elevados al viento en distintos lugares durante el Festival del Barrilete, para mantener viva la tradición de sus ancestros, que estaban convencidos de que los barriletes actuaban como mensajeros de paz. Nos sentimos muy orgullosos precisamente porque es un arte de todos los jóvenes santiagueros que se dedican año con año a hacer estas obras de arte. Esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y las personas muchas veces se llevan hasta 2 meses para elaborar los enormes barriletes. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En otras noticias, la apuesta del presidente de El Salvador por el Bitcoin provoca serios problemas económicos al país. El gobierno de Nayib Bukele compró más de $100 millones en activos digitales que, debido al desplome de la criptomoneda, ahora solo tienen un valor de menos de $50 millones. Fue en junio del año pasado cuando Bukele anunció que El Salvador adoptaría el Bitcoin como moneda legal. Mientras tanto, en Chile, un fuerte sismo de magnitud 6.1 golpeó la costa de Biobío. El temblor fue tan fuerte que movió a un camión de los bomberos de lado a lado. El movimiento telúrico se sintió en 5 regiones de la zona centro-sur del país. Las autoridades solo reportaron cortes de luz y daños menores en algunas estructuras. El técnico del tricolor mexicano ya eligió a los 26 hombres con los que habrá de disputar el Mundial de Qatar, pero ¿cómo es que reaccionó la afición a los seleccionados del Tata Martino? De la capital mexicana, Víctor Blázquez, con la siguiente historia. Terminó la espera. Ya se dio a conocer la alineación final de los 26 jugadores de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Qatar. ¡Pero viva México! Entre los aficionados en Ciudad de México, los convocados quedan a deber. No siento que sea una selección fuerte, pero esperemos que los jugadores que están ahí nos representen. Son buenos, pero siento que no tenemos un buen técnico y la verdad... Ese es el pie. En la apuesta del director técnico Gerardo el Tata Martino sobresale Raúl Jiménez, que no ha jugado desde agosto, y Andrés Guardado. Dicen, es un veterano para la exigencia que se requiere en la cancha. Por eso la confianza en ellos es poca. Bueno, a mi punto de vista, la selección como que es una de las mejores, pero siempre es la decepción, o sea, de que va nada más al paseo. Por otro lado, los jóvenes, muy a su estilo, dan un mensaje de buenos deseos. Pues no sé, que levantemos las manos para darle la energía al equipo. México se enfrentará en el grupo C contra Polonia, Argentina, sin duda el partido más esperado, y Arabia Saudita al final. Para muchos, la selección mexicana tiene relativamente fácil el camino rumbo a los cuartos de final, pero la fe vuelve a surgir para que el tan anhelado quinto partido ahora sí se pueda dar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con Cierre Edición. Regresamos después de la pausa. Hay noticias no muy buenas del hombre que vivió 18 años en un aeropuerto e inspiró una película.
Mundo ya somos, escuche esto, 8.000 millones de personas. Esta cifra proyectada fue reconocida por la ONU, que destacó el lento crecimiento de la población global, ya que tardó 12 años en aumentar 1.000 millones. El organismo señaló que no se debe temer por lo que muchos advierten es una sobrepoblación, pero sí destacó el cambio climático como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Y falleció el hombre que vivió 18 años en un aeropuerto de París y quien inspiró la película conocida como La Terminal. El iraní Mirham Karim Nasseri, quien tenía 77 años, fue víctima de un ataque cardíaco el pasado sábado en el aeropuerto Charles de Gaulle. Karim vivió ahí entre 1988 y el 2006, primero por no tener documentos de residencia, después por elección propia, pero visitaba con frecuencia la terminal aérea. Feliz inicio de semana, muchísimas gracias por su sintonía, esperamos contar con ella el día de mañana. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.